día a todos. Mi nombre es Raúl Repiso, yo estoy en el abastecimiento, me voy a encargar del abastecimiento de biomasa de esta planta. Es una planta de generación de energía a partir de residuos forestales, localizada en el noreste de la provincia de Corrientes, donde hay abundancia de ese material. Es una planta de generación de energía, en realidad van a ser dos, hay un subproyecto de 2 etapas, cada uno de 40 megawatts. Con la composición accionaria, o sea, los dueños de la planta son dos empresas, dos grupos de capitales argentinos. El grupo Insud, cuyo fuerte son los laboratorios farmacéuticos, o sea, es la importación de droga base y la fabricación de medicamentos de algunos laboratorios como por ejemplo ELEA, algunos de laboratorios de agroquímicos como Chemo, y bueno, en el noreste argentino y en Paraguay tiene inversiones forestales, y la idea, bueno, o sea, era aprovechar los residuos que generan las cosechas forestales, digamos, para la generación de energía. El otro inversor es el grupo Benicio, que en la Argentina básicamente es José Cartelone Construcciones, y que también tiene activos no solo en Argentina, sino en otra parte del mundo. El grupo Insud también de hecho, el grupo Insud es el mayor inversor extranjero en España. O sea, el inversor extranjero español que hay en España más grande es el grupo Insud. Ambas empresas de capitales argentinos y con dueños que son personas físicas que uno los veo y los conoce, yo los conozco personalmente. Bueno, Fresa va a abastecer energía eléctrica al sistema interconectado nacional, es decir, no tiene un impacto directo local sobre Virasoro, por ejemplo, que es la localidad más cercana sobre la que está emplazada, pero sí en forma indirecta al mejorar en general la provisión sobre la línea eléctrica que hoy abastece a Virasoro. Como les comentaba, además de esta planta que se licitó y cuyo proyecto nació allá por el año 2012-2013 con un proyecto que se llamaba GenRen, con un marco regulatorio que se llamaba GenRen. Luego salieron los Renovar y la empresa decide licitar en el Renovar 2 y bueno, salió adjudicado, es uno de los 66 adjudicados. No necesariamente los 66 proyectos se van a concretar, pero una buena parte de ellos sí. Y uno de esos es la central térmica San Alonso, que de hecho ya está que está en construcción y que hay estructuras compartidas de la primera central de Fresa que se están aprovechando para la central térmica San Alonso. Esta segunda central también va a generar 40 megas, va a incorporar 37 megawatts a la red, el resto es consumo interno, también ubicada en Gobernador Virasoro. Y bueno, como decía, es uno de los 66 proyectos adjudicados sobre 228 de distintos tipos de generación de energía alternativa como eólica, solar, biogás, algunos pequeños emprendimientos hidroeléctricos. Bueno, ¿cuál es la idea del proyecto? La idea del proyecto es, primero, junto también con todos los proyectos de energía renovable, es cambiar un poquito la matriz energética que tenemos en Argentina, muy dependiente del combustible fósil. Bueno, la generación de mano de obra, digamos, en la zona, tanto directa como de servicios indirecta. Reducir un problema ambiental, que ese sí va a tener un impacto directo e inmediato sobre Virasoro, sobre todo. Hoy, lamentablemente, la industria forestal no tiene una forma de ubicar sus productos, sus residuos. Una parte de ello, que es el chip, que es un material que se tritura a partir de los costaneros y de lo que no puede ser convertido en tabla, tiene una ubicación parcial, digamos, en alguna industria alimenticia como la yerba mate, el té, y en algunas industrias papeleras o energéticas situadas lejos de la zona, es decir, que tiene una abundancia de ese material. Y el acerrín, que se obtiene por el mero corte de la madera, que directamente
es prácticamente nula la ubicación, o sea, algunos lo usan internamente para sus secaderos y una parte a generación de energía en lugares lejanos, como las plantas de Arauco y Papel Misionero, pero no tiene un uso hoy el acerrín y es un desperdicio importante. Hay montañas de acerrín en Virasoro y Santo Tomé, en Ituzaingó, que la idea es, bueno, poder sacarle de encima eso a los aserraderos, que obtengan un pequeño beneficio y bueno, y que no se queme a cielo abierto, que es lo que hoy está ocurriendo. O sea, hoy se está quemando el acerrín a cielo abierto. Y bueno, dar valor implantado al bosque en la zona, que también le va a llegar en forma indirecta, porque en realidad la idea no es generar plantaciones para quemar, sino que la plantación, o al menos desde mi punto de vista como forestal, es que se siga aprovechando para hacer productos maderables con el mayor valor agregado posible, y que la planta ocupe únicamente lo que el aserradero no consume como producto del monte, es decir, lo que tenga un diámetro inferior a la que ya no pueda ser aprovechado como tabla, de 14 centímetros hacia abajo, o alguna rama torcida, bifurcada, o sea, el resto de la cosecha, no usar el material que hoy se está usando en los aserraderos. Bueno, la planta está ubicada en las cercanías de Gobernador Virasoro. Gobernador Virasoro está en el noreste de la provincia de Corrientes, en una zona donde hay una cuenca forestal muy importante. Hay en la cuenca noroeste alrededor de 280.000 hectáreas plantadas, sobre 450.000 de la provincia de Corrientes y alrededor de 1.100.000 de la Argentina. O sea, hay una concentración importante, lo que hace que también haya una concentración importante de aserraderos en la zona. Estamos ubicados a aproximadamente 8 kilómetros de esta localidad. Uno de los dueños de Fresa, que es el Grupo Insud, tiene una planta que comercializa postes impregnados, que está ubicada al lado del emprendimiento de Fresa. Antiguamente había un aserradero que lamentablemente en el año marzo de 2014 se incendió y no se volvió a construir. Entonces continúan dando la planta, que era, digamos, una de las razones por la cual la planta de generación de energía se instalaba al lado, la presencia de ese aserradero. Bueno, tenemos una vista aérea que es más o menos lo mismo, es el predio vacío anterior a marzo de 2017, que es cuando comenzaron los movimientos de tierra para poder ocupar ese predio. Es un predio de 35 hectáreas, la planta ocupa 19 de esos 35. Y esta es una vista aérea del mes de julio. Las obras estaban bastante avanzadas. Básicamente es un patio de acopio de biomasa. O sea, acá es donde en imágenes posteriores van a ver que ya hay troncos en esta zona y chip y acerrín. Un silo de 150 metros por 40 para almacenar 7.000 toneladas de biomasa, con la idea de disminuir su humedad del 52%, que estimamos que es lo que vamos a recibir en general afuera, o sea que sería lo tolerable afuera, a 48%, que es lo que la caldera consume como óptimo. Nos está dando la experiencia ahora de que afortunadamente estamos consiguiendo que de los aserraderos venga con humedad menor, y a la caldera va a entrar con una humedad bastante menor, inferior al 37% seguro. Bueno, una caldera con su correspondiente torre de enfriamiento. O sea, la central no deja de ser una central térmica, solo que en vez de consumir combustible fósil, va a consumir residuo de la madera, va a consumir biomasa. Vuelvo para atrás un poquito. Hay otros tipos de plantas que utilizan biomasa, es decir, se utiliza la biomasa en función del recurso que haya disponible en la zona, en nuestro caso el forestal. Pero hay plantas de biomasa en el NOA, en Tucumán, que funcionan con el bagazo de la caña de azúcar. Hay plantas más pequeñas en la zona núcleo, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, Rojas y esa zona, que funcionan o con sorgo o con residuos del maíz.
Y en la provincia de Córdoba, por ejemplo, hay algunas que funcionan con la cáscara y el ollejo del maní, que una de esas se hizo famosa el Día del Padre cuando todos nos quedamos sin electricidad y ese pueblo con una planta de 1,5 mega no sintió el mismo apagón que sentimos todos nosotros. Bueno, como dije, no deja de ser una central térmica que funciona con un ciclo de Rankine mejorado, con una caldera y una fuente fría que son las torres de enfriamiento. Una sala de máquinas donde está la turbina, vamos a ver alguna imagen luego, una planta de tratamiento de agua, una central, una playa de maniobras, y va a ser inicialmente una estación transformadora y a pedido de Trasnea, que es el operador regional de transporte de energía, se transformó esta estación transformadora en una playa de maniobra en la cual la energía entra, o sea, toma energía de una línea de 132 existente cercana, a 2,7 kilómetros de la planta, ingresa a la planta y de ahí se maniobra, o sea, se decide si se incorpora nuestra energía y hacia qué, y si la energía vuelve hacia Yacyretá, hacia Rincón Santa María, o si va hacia el sur, digamos, que sería lo óptimo de que abastezca a las localidades del sur de la provincia y que no que tengamos que retornar. Este es un gráfico de la inversión de la primera de las plantas. Preveía una inversión de 55 millones de dólares, distribuida aproximadamente según este gráfico, digamos. El componente más importante es la caldera, que para la primera etapa sale 19 millones de dólares. La segunda planta estimamos una inversión de 45 millones, porque ya hay estructuras compartidas y hay costos que se pudieron bajar por varias razones. Por ejemplo, la caldera, que costó 19 la primera, la segunda va a costar 14, ya que el proveedor de la caldera tiene su estructura montada en el lugar, ya pagó la patente para la primera caldera, no tiene que pagar para la segunda, o sea, hay unos cuantos ahorros. En la turbina lo mismo, el primero salió 4,8 millones, el segundo 4, apenas roza los 4 millones, o sea, hay un ahorro en función de hacer las dos centrales. Ahorro que también se ve en otras cuestiones, como por ejemplo la misma inyección de generación a la red, que en el caso de la primera va a ser de 36,5 de los 40 mega, y en el caso de la segunda 37,5, porque ya hay parte del consumo que lo está absorbiendo la primera de las centrales. Y también en la mano de obra, o sea, vamos a operar 45 personas en la primera planta, o sea, 45 entre operadores y servicio administrativo, y para la segunda con 70 en total es suficiente. Bueno, el proyecto va a utilizar, como dijimos, combustible disponible y abundante en la zona, de un radio de 100 kilómetros. Usa una tecnología que, si bien en el país no hay muchas plantas de este tipo, de hecho con este modelo de caldera y este modelo de turbogenerador no hay, pero es un modelo que es muy difundido en el mundo, o sea, es una tecnología que ya está probada, no hay nada que inventar acá, es simplemente traer lo bueno que se está haciendo en otro lado. Y bueno, como dije, la fuente de trabajo para la primera planta, que está generando 45 empleos en forma directa, y estimamos unos 200 en forma indirecta entre transportistas, servicios metalmecánicos, seguridad, higiene, viandas, transportes, y posiblemente sea más que esas 200 personas. Bueno, la tecnología a utilizar entonces, como vimos, o sea, el combustible pasa a la caldera, turbogenerador y el resto de los equipos auxiliares. Este equipamiento es estimativamente un 60% nacional y un 40% importado. En realidad declarado como importado solamente el turbogenerador, que es un 8% de la inversión, que es lo único que importó Fresa. Pero la mayoría de los fabricantes tienen componentes importados dentro de sus equipamientos.
Algunos, como por ejemplo la chipera o las máquinas cargadoras, el importador simplemente importó y nos entregó las máquinas sin hacer otro proceso. Pero en algunos otros, como la caldera, que es Gonela, fabricación nacional, tiene partes importadas. La grilla, por ejemplo, y hay otras partes que son importadas. Seguramente algún fierro o algo también debe ser importado, y el estimativo es que ese 40% es importado, el resto es nacional. La provisión de la planta, o sea, de qué va a comer la planta, qué combustible, es todo combustible de origen forestal y forestal industrial, resto de cosecha de bosques implantados, propios, en realidad propio es relativo porque propio sería porque es de uno de los socios que tiene una masa forestal importante, y de terceros. El chip, que en este caso es con corteza, sacar o no la corteza tiene su implicancia, digamos, en algunas industrias. La industria del papel, por ejemplo, o la de los tableros, no consume material con corteza. Entonces hay aserraderos que no tienen descortezadora previa a sus líneas de entrada y no pueden aprovechar este material molido para la industria del papel, ¿sí? Para nosotros eso no es un inconveniente. Aserrín, que como les expliqué hoy, sale del mero corte de la madera. La corteza, en el caso de que el aserradero sí tenga un descortezador y decida entregar su chip a una industria papelera, nosotros podemos aprovechar la corteza que se genera antes del ingreso a la industria. La cosecha en el bosque, todo lo que no puede ser absorbido por un aserradero, como decía hoy, diámetros inferiores a 14 centímetros, torcidos, bifurcados, o sea, lo que no puede utilizar un aserradero. Y además, las ramas, lo que queda bien arriba del árbol, o sea, la rama, la copa, que la industria de la celulosa, por ejemplo, es un competiría con nosotros en la parte del árbol que tiene entre 8 y 20 centímetros, pero lo que es más abajo no, porque ya no tiene pulpa, no le sirve. Es decir, nosotros vamos a aprovechar un poquito más de lo que hoy se aprovecha con la industria celulosa, que dicho sea paso, no alcanza a aprovechar ni el 10% del residuo que queda en el monte. Y bueno, y como última alternativa tenemos plantaciones bioenergéticas, o sea, es decir, plantaciones ya pensadas específicamente para ser utilizadas, para ser quemadas, es decir, plantar a alta densidad sin preocuparse mucho por la calidad del árbol y que en el plazo de 3 o 4 años poder, con una altísima densidad, y poder cosechar un volumen importante de material. Seguramente vamos a tener alguna plantación energética de reserva cerca. De hecho, Pomera, uno de los socios, está desarrollando dentro de los programas de clones, digamos, desarrolla algunos que son energéticos, pero no es la idea. O sea, la idea es aprovechar el residuo de lo que ya hay, no ponernos a generar plantaciones energéticas. El radio de abastecimiento de la planta es de 100 kilómetros a la redonda, que tiene dos componentes, una económica, digamos, o sea, no irnos muy lejos para no encarecer el flete, y la segunda es ambiental, que es, hoy les comentaba que la idea de este tipo de proyectos es reemplazar en la matriz energética el combustible fósil por otro tipo de combustible. Y si vamos a estar gastando el combustible que nos ahorramos en la generación en camiones, estamos en lo mismo, o sea, la idea es quedarnos en un radio de 100 kilómetros a la redonda. Acá tenemos una vista aérea un poco más actual, digamos, donde ya tenemos acopio de material, digamos, o sea, de chip y de aserrín. Algo de troncos también debería haber acopiado, pero no se ve en la imagen. Y bueno, bastante ya avanzada totalmente la caldera, si bien hay montaje de algunos colectores que todavía se estaban haciendo en ese momento. Y acá se puede apreciar ya el movimiento de suelo para la caldera de la Central Térmica San Alonso, es decir, la segunda etapa del proyecto. Bueno, ahora vamos a ver los 4 componentes o etapas en las que dividimos la planta. La primera es el patio de biomasa, es decir, el lugar donde almacenamos y transportamos el chip y el aserrín para ser consumido. La caldera, el turbogenerador
y la playa de maniobras. Bueno, como generalidad del proyecto, dos centrales térmicas que ocupan como combustible biomasa, cada una de ellas genera 40, la primera entrega a la red 36 megawatts, San Alonso va a entregar 37. Hay un compromiso de entrega de estos 36 y 37 megawatts de 8.032 horas al año, sobre las 8.700 aproximadamente que tiene el año. Esto nos da la posibilidad de tener una parada de planta de 20 días, que en principio no va a ser tan extenso, o sea, con una semana, 10 días deberíamos estar bien, y que podamos tener 248 horas de salidas intempestivas o inesperadas, ya sea por fallas dentro de la planta o por algún evento fuera de la misma, en líneas eléctricas. La generación, el generador, digamos, que veíamos antes, genera en 13,2 y la energía es entregada a la red en 132. Por ello la estación transformadora, digamos, que después devino en una playa de maniobras. Una inversión total de 100 millones de dólares, 55 para la primera, 45 para la segunda. Empleo directo a 45 personas, 70 con ambas centrales, e indirecto a unas 200 personas. Durante la obra, en promedio, trabajan 250 personas. Hubo picos de trabajo de 350 y más personas. Y en algún momento determinado del año 2018 hicimos un relevamiento con nuestros proveedores y tenían en sus talleres 700 personas que estaban trabajando para construir las instalaciones y los elementos que hoy están en la planta. Este número es variable, pero para la segunda planta me imagino que entre 500 y 600 personas van a estar trabajando, digamos, constantemente para terminar los equipos. Bueno, el componente nacional estimado, en función no solo de la importación propia, sino de las partes importadas de los proveedores, es del 60%. Y bueno, el principio de funcionamiento es la energía química contenida en la biomasa en forma de metano, se transforma en energía calórica dentro de la caldera, transmite el agua generando vapor, se transmite el agua generando vapor, el vapor se transforma en energía cinética, que se transfiere a la turbina, cuando se expande hace girar la turbina transformándose en energía mecánica y luego a través del eje y reductor se transforma entra al generador y se transforma en energía eléctrica. Cada una de las centrales genera un equivalente de consumo al de 50.000 hogares. Y con las dos centrales en marcha estimamos que equivale al 12% del consumo energético promedio de la provincia de Corrientes. La planta está compuesta, o sea, la primera etapa de la planta es la playa de biomasa, donde acopiamos el material que llega de los aserraderos o del campo. Cada una de las calderas consume 61 toneladas de biomasa por hora, es decir, dos camiones. Lo que significa 1.464 toneladas por día, es decir, 56 camiones de consumo, y 44.000 toneladas al mes. Para tener esta cantidad de camiones disponibles diarios, estimamos que el ingreso para cada una de las plantas va a ser de entre 80 y 88 camiones por día. Esto es para cubrirnos los fines de semana, que no vamos a tener ingresos, o si lo hay va a ser mínimo porque los aserraderos no están trabajando. Los días de lluvia, donde seguramente entrarán 30 o 35 camiones en vez de los 55 que necesitamos. Y también hay una franja horaria que es de 6 a 22, donde va a estar mayormente, donde está prevista la recepción de camiones. Incluso la ventana horaria va a ser menor todavía, porque de 7 a 19 se van a concentrar todos y el resto va a ser pulmón. Eso hace que necesitemos tener un espacio físico de acopio importante fuera del silo de biomasa, como para amortiguar todos estos momentos donde no vamos a tener ingreso de camiones. Hay un silo de acopio que tiene capacidad para 7.000 toneladas, el silo cerrado que veíamos grande, una playa externa de 6 hectáreas,
donde se van a copiar aproximadamente unas 18.000 toneladas de chip y acerrín y 22.000 toneladas de tronco triturable. 11 cintas transportadoras que totalizan aproximadamente 750 metros, 10 de las cuales ya están en el patio de biomasa compartida. La 11ª va a ser la que va a alimentar la caldera de la segunda central y todavía no está construida. 3 plataformas volcadoras de camiones. Las plataformas volcadoras son similares a las que usan las cerealeras, es decir, levantan el camión, o sea, se posiciona el camión arriba de la plataforma, lo levanta entre 45 y 50 grados y por gravedad cae la biomasa. Esa biomasa se deposita ya en una tolva y es transportada sin intervención de máquina ni de operarios, o sea, directamente pasa sin transportadoras. También hay camiones autodescargables y bueno, los camiones que descargan los rollos que necesitan otro tipo de maquinaria y otro tipo de espacio de almacenamiento. Va a haber de las 3 plataformas que están previstas para los 2 proyectos, hoy yo voy a arrancar con una sola, lo cual me puede originar un problema, digamos, de atascamiento de camiones. Por eso estamos un poquito impulsando que el que va a invertir invierta en camiones autodescargables para que no tengamos ese problema y no haya colas. 3 básculas, de las cuales ya tengo 2 operativas, 3 cargadores frontales, 2 palas y 2 garras que son intercambiables, es decir, hay 3 máquinas que pueden usar indistintamente las palas para mover chip o acerrín, o garras para mover troncos, ya sea para descargar los camiones o alimentar la trituradora, la chipera. Y bueno, una chipera importada, comprada a un proveedor nacional, pero importada, de 900 HP, tiene 2 motores de 400 y uno de 100 para la parte hidráulica, que la hace extremadamente grande y extremadamente consumidora de energía. O sea, consume cerca de 1 megawatt. O sea, el mayor cliente interno de la planta es la chipera, por lo cual vamos a tratar de que funcione lo menos posible. Es decir, abastecernos con los residuos del aserradero y no moler tanto tronco. Tiene una capacidad de trituración de 65 toneladas por hora, es decir, un poquito más que las 61 que necesita la caldera. Para la segunda planta estaba prevista comprar una similar, pero ya cambiamos de idea y vamos a comprar una más pequeña de fabricación nacional, es más, una hecha en Misiones, probada, que hay muchos aserraderos que la tienen en la zona y que realmente vimos que anda y que el material que entrega es bueno. Así que vamos a una decisión de ayer, digamos, hemos cambiado la chipera importada por una nacional. Bueno, del patio de biomasa, la biomasa es transportada a la caldera. La caldera es una caldera de fabricación nacional, la fabricó Gonela en sus talleres de Gualeguaychú, pero bajo una licencia Ekron Kelser, por lo cual la caldera Gonela la denominó en función del nombre del licenciatario, la denominó ERK 160. Tiene paredes acuatubulares, es decir, son 5 paredes, las 4 laterales más una en el medio, que son todos caños por donde pasa el agua y que están, digamos que reciben el calor de la caldera, con lo cual se va subiendo la temperatura y en determinado momento se transforma en vapor, luego ese vapor es en vapor saturado y ese vapor saturado se sobrecalienta. La biomasa que puede utilizar, bueno, tiene una grilla vibratoria en la parte inferior inclinada a 32 grados. Esta grilla vibratoria lo que hace es permite el ingreso de aire y evacúa las cenizas. Sería como la parrilla que tenemos nosotros para hacer el asado, solo que con otras dimensiones y otro flujo de cenizas. La presión de trabajo de la caldera es de 68 bar. Tiene un caudal de vapor de 100 toneladas por hora
el vapor es saturado y sobrecalentado a 485 grados. La caldera recibe agua desmineralizada a través de un sistema de ósmosis inverso. Recibió en realidad en forma inicial, o sea, ya la caldera está llena de esa agua desmineralizada y esa agua circula en un circuito cerrado, es decir, no es que se está reponiendo constantemente esa agua de la caldera. Sí hay purgas, digamos, donde una parte de esa agua hay que ir reponiéndola, pero no, en principio el agua es la misma agua que va circulando. Aparte es un agua cara, o sea hay que desmineralizarla, es un proceso de ósmosis inversa, se sacan todos los minerales, el pH se levanta a 9,2, o sea es un proceso caro. Se aprovechan los gases de la combustión para calentar el agua que ingresa al circuito. Tiene economizadores y tiene sobrecalentadores que utilizan los mismos gases que la caldera va generando, digamos, y que son un desperdicio. Cuenta con un domo superior. El domo es un tanque que es la última etapa donde coexisten el agua en estado líquido y gaseoso. Es decir, antes del domo, el domo es el que va a clasificar bien y nos va a decir, bueno, de acá en adelante, todas las cañerías que transportan vapor van a recibir solamente vapor sin agua, sin burbuja. O sea, es una parte chiquita que está arriba de la caldera, pero que es el corazón de la misma. Y esta caldera en particular trabaja con un solo domo. El agua de reposición de la caldera, es decir, lo que perdemos en la purga, es de 4 metros cúbicos por hora, y el agua de evaporación es de 200 metros cúbicos por hora. El agua de evaporación es el agua de las torres de enfriamiento. Es el agua que utilizan las torres de enfriamiento, ¿sí? Es un piletón, un reservorio de 2 millones de litros de agua, con 9 torres de 90.000 litros cada una, digamos, con un cooler arriba, y lo que hace es el vapor que fue utilizado para la turbina, se envía nuevamente a las torres de enfriamiento para ser licuada totalmente el agua, estabilizada la temperatura y se vuelve a recircular en la caldera. Bueno, ese proceso de enfriar el agua es el que genera mayor consumo de agua y estimamos entre 150 y 250 metros cúbicos por hora dependiendo de la época del año. Tiene un sistema de gases de filtrado de combustión por ciclones que lo que hace es que vaya perdiendo velocidad y que vaya atrapando el material particulado grueso. O sea, todas las partículas, digamos, que no deben salir a la atmósfera, va quedando retenidas en las sucesivas curvas que va teniendo el circuito. A los efectos de que cuando llegue a la chimenea, únicamente llegue dióxido de carbono y en cantidades permitidas y menores a la permitida en lo posible. 10 partes por millón, una cosa así. Bueno, y tiene, previo a pasar por la chimenea, o sea, después de pasar por los ciclones, pasa por unos filtros de manga que son los que se encargan de retener, digamos, todo el particular que no haya sido retenido en los sucesivos cambios de dirección de los gases. Esta caldera alimenta un turbogenerador. Con el vapor producido por esta caldera alimentamos un turbogenerador. La turbina, que es el único componente que vino totalmente importado, el turbogenerador vino totalmente importado. Importado de Siemens en Brasil, con partes fabricadas en distintos lugares del mundo, según cómo lo fabrica Siemens. O sea, el generador, por ejemplo, se lo fabrica en la India, hay partes que se fabrican en Polonia, hay partes en Brasil, en Alemania, y fue montado por Siemens Argentina. Ahora la puesta en marcha sí la está haciendo la gente de Siemens Brasil. Trabaja la velocidad de la turbina es de 7.090 vueltas, la velocidad del trabajo del turbogenerador es de 1.500 vueltas, es decir que hay una caja reductora en el medio.
Este sería el conjunto turbogenerador, es decir, ingresa el vapor a la turbina, se mueve la turbina, tiene un reductor que también hace de aliviador en el momento que tengamos que sacar de servicio, o sea, sacamos de servicio y usamos la reductora para ir bajando la velocidad del eje de la turbina y el generador. La presión de trabajo del generador es de 65 bar, es decir, perdemos unos 3 bares ahí en el transporte desde la caldera. Ocupa el caudal total del vapor de las 160 toneladas hora y la temperatura baja algunos grados respecto a la que teníamos a la salida de la caldera. Es decir, cuando se libera, digamos, el vapor para ser utilizado por la turbina está a 480 grados, cuando se expande, perdón, el vapor. Al salir de la turbina, el vapor ingresa en un condensador donde se empieza el proceso de licuado, es decir, vuelve al estado líquido el agua. Este generador genera en 13,2 y tiene 3 sangrías de vapor, donde también tenemos alguna pequeña pérdida de agua de caldera, o sea, de reposición de agua de caldera, y que se usan básicamente primero para generar la depresión dentro del condensador y también en algunos otros procesos previos a la entrada de la caldera, como ser la desgasificación total del agua, es decir, que no quede ni una partícula de oxígeno ni nada dentro como en forma de gas al entrar en la turbina, al entrar en la caldera, perdón. El eje tanto el eje del generador de la turbina como el eje del reductor trabajan sobre cojinetes y, o sea, se apoyan sobre cojinetes cuando están parados y trabajan sobre aceite, lo cual hace que tenga un importante proceso de circulación y de filtrado y un proceso para darle continuidad en el caso de que se quede sin energía la planta o que tenga que dejar de generar y el lubricante pueda seguir trabajando, pueda seguir circulando dentro de la turbina y del eje de la turbina y del eje del reductor, y que se vaya enfriando de a poco y no se calce en caliente sobre los cojinetes y se pandee. Tarda aproximadamente 46 horas el proceso de enfriar totalmente el turbogenerador, la turbina. Bueno, y la playa de maniobras, que originalmente iba a ser una mera estación transformadora, es decir, íbamos a tener un transformador de 13,2 a 132 que se iba a conectar a una línea existente en T. Y a pedido de Trasnea se reformuló esto y se construyó una playa de maniobra. La construyó Fresa, la pagó Fresa, pero la va a operar Trasnea, es decir, dentro de esta playa de maniobra no van a intervenir los operarios de nuestra planta, sino la gente de Trasnea, y tampoco van a estar ellos ahí, lo manejan desde Barranqueras directamente con fibra óptica. La idea es que ahí se pueda decidir a dónde inyectar el caudal de energía, es decir, si lo vamos a desviar a Rincón Santa María nuevamente hacia Yacyretá para redistribuirlo en el sistema interconectado nacional, o si va a alimentar el troncal sur que hoy llega hasta la localidad correntina de La Cruz, que está a unos 180 kilómetros más o menos de Virasoro, o sea, abastecería Virasoro y los pueblos aledaños, Santo Tomé, La Cruz y Alvear, que si bien está antes que La Cruz, digamos, tiene una línea de 33 y no de 132 que va, es decir, llegas a La Cruz y de ahí vas hasta Alvear. El anillo de 500 hoy no está cerrado, o sea, hay una estación derivadora en Mercedes, o sea, de la línea que viene a Buenos Aires es una estación derivadora en Mercedes, que se conecta con Paso de los Libres Norte, y está pendiente, digamos, el enlazado entre Paso de los Libres Norte y La Cruz, para que podamos tener un anillo completo e ir indistintamente hacia uno y otro lado.
lo cual es importante primero para que el caudal de electricidad vaya para el sur y no retorne hacia Yacyretá, que no tiene mucho sentido. Y para nosotros también es importante porque esta planta no puede generar en vacío, o sea, este generador no puede generar en vacío, o sea, necesita siempre entregar la electricidad, no puede generar en vacío. Entonces, si nosotros tenemos el anillo cerrado, cuando estén las dos plantas funcionando, que va a exceder el consumo de estas 4 localidades que mencioné, podamos salir indistintamente para uno y otro lado, y no, si se nos cae la línea del lado de Yacyretá únicamente, tener que bajar carga innecesariamente, o sea, poder inyectar energía en ambos sentidos. Como nosotros no podemos generar en vacío, lo que hacemos cuando tripea el sistema, o sea, cuando se cae el sistema desde el exterior, o sea, no cuando tripea, sino cuando se cae del exterior, es mantenerlo artificialmente andando con el consumo interno, que como es de solamente 4 megawatts, ahí prendemos todo, prendemos chipera, ducha, pava eléctrica, lo que venga, prendemos todo, generamos el máximo consumo que podamos para poder mantenernos mínimamente durante 1 hora, hora y media, funcionando a ese régimen. Bajamos la velocidad de la turbina, bajamos la presión de la caldera, o sea, nos vamos achicando, y la idea es que en el plazo de 1 hora, hora y media, esté restituido, o por lo menos saber de Trasnea qué va a hacer, digamos, o sea, si nos va a dar la posibilidad de conectarnos para algún lado o no, cosa que obviamente vamos a estar presionando en forma continua. Es decir, si llega a pasar lo que pasó el 19 de junio, seguramente, si bien no va a estar entre nuestros, o sea, no somos nosotros los que vamos a conectarnos a la línea afuera, vamos a estar llamando cada minuto y medio o 2 minutos a Trasnea para que para que tome una resolución y nos desvíe hacia el sur, si es que esa línea es segura, y bueno, y que quede en Santo Tomé, Alvear, La Cruz y Virasoro con energía, aunque el resto del sistema interconectado nacional no lo tenga, es decir, salir del sistema interconectado nacional. Bueno, esta playa de maniobras, dijimos, entrega 132 kilovolts al sistema interconectado nacional, a una línea ya existente. Y bueno, y el trafo de 13,2 a 132 también puede funcionar al revés, y de hecho hoy lo está haciendo. O sea, hoy estamos tomando energía del sistema interconectado nacional con este mismo transformador, y si en algún momento nosotros salimos de servicio, también podemos tomar energía, ya sea para mantener nuestros servicios básicos funcionando, y para el arranque, que no podemos arrancar si no tenemos energía del exterior, que se llama arranque en negro. O sea, esta central no tiene arranque en negro, es decir, necesita estar energizada del exterior y sincronizada para poder arrancar. Y por último, tenemos un predio reservado a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, que por suerte ya empezó a poner manos a la obra, donde en el cual Trasnea le va a poder entregar energía en 33 y en 13,2 para que distribuya en forma directa a la localidad de Gobernador Virasoro, que es un impacto directo que hoy, así como está planteado el proyecto, Virasoro no tiene, o sea, no va a mejorar la energía en Virasoro solo porque nosotros estemos. Obviamente no va a ser más barata y todo ese montón de mitos que había, pero hoy no se va a ver beneficiada directamente con nuestra energía. Sí se va a ver beneficiada con muchas obras complementarias más que hay y con la disponibilidad de energía, lo cual también me viene bien a mí como abastecedor de biomasa, porque la posibilidad de que haya una mayor cantidad disponible de energía y más confiable, va a hacer que los aserraderos que están actualmente trabajen bien, o sea, no tengan 120 horas de cortes de energías semestrales como están teniendo hoy, ni tengan más disponibilidad de energía y puedan trabajar sus turnos completos, y bueno, y la instalación de nuevas industrias, que efectivamente hay varios proyectos de instalaciones de distintos tamaños. Bueno, medioambientalmente la idea de esto era la reducción de gases de efecto invernadero. ¿De qué manera? O sea, evitar que el metano, que hoy se está liberando a la atmósfera por la descomposición del chip, el acerrín y el material en el campo,
se queme controladamente dentro de la caldera y que la única emisión que haya es la de dióxido de carbono. Y bueno, la utilización de desechos, lo que mencionaba hoy, que ante cualquiera de los dos mal, o sea, el otro mal, digamos, o sea, no solamente la liberación no controlada del metano, sino también la quema descontrolada en los aserraderos que genera mayores cantidades de dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros residuos. Bueno, si alguien tiene dudas, me gustaría responder las que pueda responder y las que no pueda. Señor. Sí. Ajá. Sí. 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 Yo no lo desconozco. Me imagino que se habrá analizado y es probable que se haya descartado que si se hizo el análisis se haya descartado por cuestiones económicas, así como se descartaron algunas otras cuestiones por temas económicos. Pero voy a replantear y si me dejas algún mail por ahí te puedo contestar mínimamente si en algún momento lo hemos planteado, porque también se plantearon otras alternativas de uso, digamos, ya sea de la energía o del vapor generado, y todas se descartaron, digamos, o sea, quedó solamente la central de generación pura de energía. Y tenemos otro inconveniente adicional a lo que decía, que es la disponibilidad del agua, o sea, realmente la planta, por lo que decía al principio, de que está ubicada al lado de donde era el aserradero de Pomera, y también cerca de la masa forestal y de una localidad que nos puede proveer de servicios y mano de obra y del montón de aserraderos, está localizada cerca lejos de un río, que es donde normalmente se instalan, de un curso de agua importante, que es donde normalmente se instala una central de este tipo. Por lo cual el agua es de perforación, y el agua de perforación es costosa la perforación, es costosa el agua, estás usando un recurso que por ahí siempre vos mismo te objetás hasta dónde podés hasta dónde podés usar ese recurso. Pero sí, o sea, desconozco si lo evaluaron, pero es interesante tu objeción, digamos, de por qué no usarlo, y no aprovecharlo justamente para eso, para el arranque en frío o para el almacenamiento. Sí. La presentación. Tengo dos consultas respecto de las 44.000 toneladas que va a consumir diariamente. Sí. Mensualmente, sí. Mensualmente, sí. Imagino que largamente está hecho el cálculo respecto del abastecimiento de materia prima. ¿Qué supone eso respecto de la importante masa forestal que está en la zona, que mencionaste, 280.000 hectáreas? Sí. O sea, ¿qué porcentaje supone de lo que está disponible? Y si en algún momento ustedes calcularon que pueden llegar a quedarse cortos. Y la otra consulta, si hago las dos en el mismo envión, mencionaste que los aserraderos iban a recibir un pequeño beneficio, ¿sí? Por ser retirado este material. Sí. Te consulto respecto de eso, y qué pasaría si acondicionaran un poco mejor el material respecto de la humedad que ustedes necesitan para evitar un procesamiento en la planta, si eso les aumentaría el beneficio. Sí. En cuanto a la primera pregunta, que es la disponibilidad del forestal, realmente hay muchos, son 280.000 hectáreas solamente en la zona. Se cosechan alrededor de 180.000 toneladas mensuales. Es la cosecha de la zona. No todo se vende en la zona, o sea, hay algo extra zona, pero ese es aproximadamente el volumen que se cosecha. Para cosechar esas 180.000 hectáreas
estamos hablando de aproximadamente 1.000 hectáreas mensuales. 180.000 toneladas representan aproximadamente, con un rendimiento promedio, unas 1.000 hectáreas mensuales que se cosechan. Los ciclos forestales son para el pino hoy el óptimo es 15 años y el eucalipto es 8 años, es decir que el material está repuesto. De esa cosecha, de esas 180.000 hectáreas toneladas que se cosechan, mensualmente aproximadamente el 15% sería residuo que no va a un aserradero, o sea, o que hoy está yendo a una planta celulósica lejos de esta zona, o que está yendo a una otra planta de generación de energía, o papelera, o fábrica de tableros de partículas, que se está yendo a 500, 600 y hasta 1.200 kilómetros. O sea, en la zona está retirando material el ingenio tabacal de Salta, que traslada 1.300 kilómetros lo que nosotros vamos a consumir ahí al lado. Los aserraderos solamente del noreste de Corrientes están produciendo hoy una cantidad de residuos del orden de las 60.000 toneladas mensuales. Es decir, tenemos sobre ese estimado, tenemos aproximadamente un 66% para la primera planta que podemos ocupar, y para la segunda planta nos va a faltar residuos solamente de la cuenca noreste, es decir, nos vamos a ir seguramente al sur de Misiones, y en algún momento evaluaremos si nos vamos al centro de Misiones o si trituramos mayor cantidad de material proveniente de los bosques. Te decía que hay una parte que va a las celulósicas, tablera de partículas y otras energéticas que están lejos, pero hay muchísima cantidad que queda tirado en el campo tirado. Un poquito por una cuestión de costo-beneficio, o sea, cuesta más sacarlo que dejarlo ahí así como está. Y en el campo, en el caso de que vayas a volver a plantar esa superficie, que es lo que mayormente ocurre, para la preparación de suelo ese residuo molesta. ¿Qué se hace? Se junta y se quema. Entonces la idea es también hacer ese tipo de servicio. Es decir, hoy hay una sobreoferta. Sí hay demandas puntuales, es decir, estas plantas que están viniendo de lejos a buscar, y la industria alimenticia local, la yerba mate, el té, y también algo las cooperativas tabacaleras, también la fabricación de ladrillos ocupa un poco de ese material, pero básicamente hay mucho consumo estacional y no de todo el material que está quedando, es decir que no deberíamos tener problema de abastecimiento. Esa misma pregunta que nos hiciste vos está desde el vamos en la licitación tanto del Genren como del Renovar 1, el 2, y va a estar en todos, porque obviamente el que te va a otorgar una concesión quiere saber, te voy a dar la posibilidad de que entregues tanto megawatt y voy a contar con esos megawatt, garantizámelo de que haya, ¿sí? Y por otro lado, estas obras se hicieron con financiación, digamos. La primera, la de Fresa, con financiación del Banco Nación, y la segunda con financiación del Banco de Galicia, con un recrédito del IFR, con bonos verdes, o sea, fue algo un poquito más elaborado. Y esos organismos financieros también. ¿Qué pasa si vos estás haciendo una inversión y después me la tenés que pagar? Tenés como pagármela. Es rentable, es económicamente rentable, tenés material, es socialmente rentable, es socialmente responsable, es ambientalmente, o sea, miran todas las patas, digamos, antes de prestarte la plata, y obviamente lo hicieron. Y también hubo preguntas, con preguntas un poco más disparatadas todavía que la tuya. Por ejemplo, ¿qué pasa si se queman las 450.000 hectáreas forestadas en Corrientes? O sea, también hicieron ese tipo de planteos que obviamente mostramos, ¿no? La provincia, para empezar, está cortada en dos por los esteros deliberados, o sea, no hay antecedente que se haya quemado todo, o sea, no debería ocurrir. Y como garantía de abastecimiento, que suele ser un cuello de botella para quienes se presentan en este proyecto, como uno de los socios tiene una masa forestal importante, maneja 44.000 hectáreas, 28.000 propias y alrededor de 14.000 de algún otro fideicomiso en sociedad con algún tercero, que garantizaría el abastecimiento de la planta sacrificando rollos aserrables en el caso de que los aserraderos, por ejemplo, no puedan producir, o que
o que haya, vamos a suponer, un estancamiento en la economía, que los aserraderos dejen de producir y que vos no tengas, o que se encuentre otra salida, o que venga una planta celulósica de papel más cerca que consuma ese tipo de material. Y la segunda pregunta que me hacías era el tema del beneficio a los aserraderos. Hoy los aserraderos, de hecho, no es que sea gratis el material que lo tienen ahí. Si bien el aserrín está amontonado, todos los que nos llevamos a aserrín se los compramos, por más que te lo ofrezcan gratis, se lo compramos porque sabemos que tiene una máquina, un operario, hay que moverlo. Ellos, igual el aserradero te dice, yo igual lo tengo que mover y me lo tengo que deshacer, no importa. O sea, eso vale y tiene un valor porque a futuro va a valer, o sea, a futuro va a tener otro valor. Y el chip tiene un proceso industrial que es ocupar todos los costaneros, o sea, toda la parte del árbol que no pudo ser utilizada para hacer tabla, o la médula en el caso de que produzcan algo de mejor calidad, y todo eso va a una trituradora que la persona tuvo que comprar, tiene que tener un operario, que gasta electricidad, entonces eso tiene otro valor, y que además tiene una mayor demanda porque lo consumen otros tipos de empresas. Apuntamos sí a que en función del valor que va a tener haya más, que todos los aserraderos, los que hoy no tienen chiperas, o sea, los que hoy no tienen la posibilidad de moler, puedan acondicionarse, puedan tener. Y en el tema del secado, que es lo que particularmente vos me decías, me parece que es una inversión muy grande como para que alguien lo haga y que nosotros podamos pagar ese diferencial por tenerlo seco. Hay dos empresas, uno que tiene un aserradero y otro que montó una planta de chipeo, que hicieron silos de almacenamiento justamente pensando en vender material seco. Y amén de eso, de los que me entregan y no tienen cómo entregármelo seco, está entre mis tareas pendientes buscar alguna forma de tener de conocer exactamente cuántas calorías me está entregando el producto que me entrega cada aserradero, para establecer una especie de premios y castigos. Hoy tenemos solo castigo, o sea, viene el camión, medimos la humedad, medimos la calidad, o sea, si hay particulado que no se molió y que es grande y que nos puede molestar en el transporte, sacamos la tarjeta amarilla y llegado el caso podemos llegar a pedir, hacemos un descuento con esto porque no vino en la calidad que necesitábamos. Y obviamente si tengo un periodo de una semana seca con un sol que raja y viento norte y el camión me viene chorreando agua y yo sé que el tipo me agregó agua para que pese más, lo voy a castigar. Pero la idea es también premiar, o sea, ya sea con asegurar el volumen, mayor volumen, darle prioridad a compra, o eventualmente si se puede llegar a dimensionar de pagar un poquito más porque va a ser importante. La caldera en realidad consume cualquier cosa. Consume y se banca cualquier cosa. Si va más húmedo o con mayor porcentaje de aserrín o de particulado fino, lo que va a hacer es va a bajar la presión, pero no más que eso. O sea, bajará la presión, entregaremos durante 15 o 20 minutos menos energía a la red y después reponemos la presión y ya está.